Abordemos un aspecto fundamental en el estudio del glicocálix endotelial, el desafío de su visualización. Debido a su naturaleza delicada, altamente hidratada y dinámica, el glicocálix ha sido históricamente difícil de observar de manera precisa, lo que ha condicionado nuestra comprensión de su verdadera estructura y función. En primer lugar, la microscopía electrónica de transmisión permitió las primeras observaciones directas del glicocálix. Mediante técnicas de tinción como el azul de Alcian, se logró identificar una capa delgada sobre el endotelio. Sin embargo, este método presenta una limitación crítica: el procesamiento del tejido, particularmente la deshidratación, colapsa la estructura tridimensional del glicocálix, lo que conduce a una subestimación significativa de su grosor real. En segundo lugar, la microscopía intravital introdujo la posibilidad de estudiar el glicocálix en condiciones fisiológicas, es decir, in vivo. No obstante, este método es indirecto. En lugar de visualizar el glicocálix de forma directa, infiere su presencia a partir de la llamada zona de exclusión, es decir, la distancia entre el flujo de eritrocitos y la pared vascular. Aunque proporciona información funcional valiosa, no permite caracterizar su arquitectura molecular. La microscopía de 2 fotones representa un avance significativo. Esta técnica permite la reconstrucción tridimensional del glicocálix en tejidos vivos, preservando su organización espacial. Gracias a ella, se ha demostrado que el glicocálix puede alcanzar grosores mucho mayores de lo que se pensaba previamente, incluso de varios micrómetros en ciertos vasos. En conjunto, esta imagen ilustra que la variabilidad en las mediciones del glicocálix no refleja inconsistencias experimentales, sino las limitaciones inherentes a cada técnica. Solo mediante métodos avanzados es posible aproximarse a la verdadera complejidad de esta estructura, cuya integridad es esencial para la fisiología vascular. Ahora, nos encontramos con el punto de inflexión crítico en la biología del glicocálix endotelial, su alteración y las consecuencias fisiopatológicas que de ello se derivan. Lo que en condiciones normales funciona como una barrera protectora y reguladora, cuando se degrada o modifica, se convierte en un factor central en la génesis de múltiples enfermedades vasculares. El glicocálix es una estructura altamente dinámica, cuya integridad depende de un delicado equilibrio entre su síntesis y su desprendimiento. Sin embargo, diversos estímulos patológicos, como la hiperglucemia, el estrés oxidativo o la isquemia seguida de reperfusión, pueden inducir la degradación de sus componentes, particularmente de los glicosaminoglicanos. Esta alteración no es un fenómeno secundario, sino un evento temprano y determinante. La pérdida del glicocálix implica la disrupción de su función como barrera de permeabilidad, lo que facilita la extravasación de líquidos y contribuye al desarrollo de edema. De manera simultánea, se exponen las moléculas de adhesión del endotelio, promoviendo la interacción con leucocitos y desencadenando respuestas inflamatorias. Adicionalmente, la pérdida de las propiedades anticoagulantes del glicocálix favorece la activación de la coagulación, incrementando el riesgo de trombosis. A esto se suma la disminución de la capacidad antioxidante, lo que aumenta la exposición del endotelio a especies reactivas de oxígeno y agrava la disfunción endotelial. En patologías como la diabetes, se ha demostrado una reducción significativa del volumen del glicocálix, asociada a un aumento en su degradación. De manera similar, en la isquemia-reperfusión, el daño oxidativo contribuye a su desprendimiento, amplificando la disfunción microvascular. En conjunto, esta imagen ilustra cómo la pérdida del glicocálix no solo compromete la estructura, sino que desencadena una cascada de eventos que convergen en inflamación, aumento de la permeabilidad y trombosis, posicionándolo como un elemento central en la fisiopatología vascular. Esta imagen ilustra de manera impactante el papel de la diabetes y la hiperglucemia como uno de los principales agresores del glicocálix endotelial. En condiciones normales, esta estructura mantiene la homeostasis vascular, sin embargo, la exposición a niveles elevados de glucosa altera profundamente su integridad. La hiperglucemia, incluso en fases agudas, induce una reducción significativa del volumen del glicocálix. Estudios han demostrado que este puede disminuir hasta en un 50% en tan solo 6 horas, lo que evidencia la extrema sensibilidad de esta estructura a los cambios metabólicos. Este fenómeno no solo implica una reducción cuantitativa, sino también una alteración cualitativa en su composición. Uno de los eventos más relevantes es el desprendimiento de componentes clave, particularmente del hialuronano. Esta molécula, que contribuye de manera importante al volumen y a la organización tridimensional del glicocálix, sufre una fragmentación acelerada bajo condiciones hiperglucémicas. Este proceso se acompaña de un aumento en los niveles plasmáticos de hialuronano y de enzimas como la hialuronidasa, reflejando tanto una mayor degradación como una alteración en su metabolismo. Las consecuencias de este daño son clínicamente significativas. La pérdida del glicocálix compromete la barrera de permeabilidad, facilitando la fuga de proteínas plasmáticas hacia el intersticio. Esto se traduce en manifestaciones como la microalbuminuria, que constituye un marcador temprano de disfunción endotelial en pacientes con diabetes.
Además, la alteración del glicocálix contribuye a una disfunción vascular más amplia, incluyendo una menor biodisponibilidad de óxido nítrico y un aumento en la susceptibilidad a procesos inflamatorios y trombóticos. En conjunto, esta imagen resume cómo la hiperglucemia no solo afecta el metabolismo celular, sino que impacta directamente una de las estructuras clave de la fisiología vascular, posicionando al glicocálix como un elemento central en la patogénesis de las complicaciones vasculares de la diabetes.